Hola, buenas noches. Otro miércoles más en Campana Política. Y como muchos saben, yo hago política social y esta vez hay dos invitados que son unos chicos jóvenes, investigadores, historiadores, que están trabajando en un evento que va a ser re importante y que lo van a presentar el día 29 de septiembre en la Escuela Normal. Así que bueno, lo vamos a presentar. Ellos son Ferraris Esteban y también Joel Balomí. Ferrari Esteban, como sabemos, es de Código Plural, y allá el doctor Joel Balomí, que también está muy interesado en estos temas y investigador. Yo lo que quiero de primer momento es felicitarlos por ese trabajo tan, pero tan lindo que es esto de investigar y no nuestra cultura, la historia y todo eso que necesitamos conocerlo, necesitamos saberlo y bueno, y también difundirlo. Así que bueno, un gusto que estén chicos acá en Campana Política. Muchas gracias por tus palabras y por recibirnos. Bueno, entonces yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué trata esto del túmulo? Bueno, el Código Plural hace un tiempo que viene haciendo trabajos audiovisuales que suelen ser extensos sobre temáticas que puedan competir o interesar a la ciudad. Este es otro ejemplo más. En 2021 hicimos un trabajo audiovisual muy grande, por ahí más de historia estricta de Campana, que fue de la necrópolis municipal. Y por supuesto tiene que ver con la historia de Campana, pero también tiene esta faceta de la antropología, la arqueología, y vamos a contar la historia, o por lo menos las certezas, que no son tantas, tenemos por ahí más preguntas que certezas, sobre un sitio que está acá a unos kilómetros apenas de nosotros, pero en donde vivieron hace 1500 años nuestros pueblos originarios, ¿no? que es fundamental, porque en Campana está esta cosa flotando como que Campana empieza a tener historia, o por lo menos estas tierras comienzan a tener historia cuando llegan la familia Costa, claro, o Francisco Álvarez Campana. Sí. Bueno, no. Ya había gente habitando en la zona de Campana. Muchísimo antes, pero muchísimo antes. No estamos hablando de 100, 200 años, estamos hablando de 1500 años. Entonces estaba cayendo el Imperio Romano Occidente y acá había tribus que ahora están identificadas científicamente, no es una especulación, y bueno, venimos a hacer un trabajo que tenga que ver con echar luz sobre esta cuestión de los primeros pobladores de Campana, y después, bueno, ahora yo les voy a contar un poco más, pero también la formación, digamos, el túmulo mismo, la porción de tierra elevada que hay en esta zona de lo que se conoce en Campana como el Tajíber, es como un tópico en sí mismo, ¿no? Porque más allá de los pobladores originales, ese accidente geográfico, podemos decir, ya de por sí tiene su interés propio. Así que bueno, sobre eso va a ser el documental, que va a durar 1 hora, y que, como dijiste vos en la introducción, vamos a presentar en la Escuela Normal el 29 de septiembre a las 18:30 horas con entrada libre. Vamos a pedir solamente un alimento no perecedero para el merendero Los Niños Felices de Barrio Las Praderas. Eso es todo. Bueno, otra preguntita más te quiero hacer. ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Que lo venían ya mirando? ¿Era algo que querían saber? ¿Cómo es el tema de elegir ese lugar? Ojalá tuviera una respuesta más grandilocuente que esta, ¿no? Pero la realidad es que nuestro primer documental fue algo así más espontáneo, que surgió más colectivamente. Pero esta idea fue toda de mi compañero Joel Balomí, a la que nosotros nos subimos a ese tren, a esa idea. Yo debo decir que arranqué este trabajo sin tener absolutamente ninguna idea sobre el túmulo de Campana, y bueno, él ahora lo va a poder confirmar, pero yo sé que si bien él está interiorizado sobre la cuestión, sé que aprendió muchísimo y que cambió muchas de sus percepciones. Fue una idea de él. Qué bueno, qué bueno esto de un abogado que esté tan entusiasmado, ¿no? En la historia, en la cultura, y esto de los aborígenes, ¿no? Que estuvieron viviendo en nuestro partido. A ver, siempre, digamos, había llamado, igual no fue tan formal como lo pueden imaginar, no fue una junta solemne donde evaluamos, sino terminamos de grabar un documental y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, está tal cosa y vamos por ahí. No, a mí siempre me había llamado mucho la atención el tema en los relatos de las generaciones capaz de un poquito más grandes que yo del cementerio indio. Había, digamos, como una especie de tópico recurrente
capaz no tanto en los de personas de mi edad, sino un poquitito más grandes, generaciones y generaciones que iban a un supuesto cementerio indio a recorrer. Y más allá, digamos, de la profesión, siempre tuve un poco de espíritu así, digamos, medio de ir a recorrer lugares raros y eso. Y me había quedado siempre eso porque no tenía la ubicación del supuesto cementerio indio. Hasta que en un momento logramos dar con la ubicación, un poco fue la idea, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a investigar un poco más. Y bueno, a ver, es como dice Esteban, o sea, aprendimos un montón, o sea, teníamos una idea base del lugar. Sí, también partíamos de una base, o sea, si un lugar es un cementerio es porque no es un cementerio, sino porque había vida alrededor, si no, no tenés un cementerio. Entonces partíamos un poco de eso, de demostrar que si hay un cementerio es porque había vida, de demostrar que había un centro de vida y echar un poco más de luz sobre esa idea del cementerio y ver qué era lo que había de verdad o no en eso, ¿no? Fue, digamos, apasionante porque aprendimos mucho. O sea, después hablaremos mucho, no quiero spoilear el documental, ¿no? Pero había mucho preconcepto, digamos, de las culturas guaraníticas en nuestra región, claro, sí, que en la práctica no era tan así, no era en absoluto así, por ejemplo, en ese lugar. Entonces aprendimos mucho más sobre las poblaciones originarias de nuestra localidad, que hoy, a ver, ya te digo, con cualquiera que hablas de la calle, le decís, ¿qué poblaciones originarias había en Campana? Y te dice, ¿había poblaciones originarias? Y si te dice, sí, serían guaraníes, así por el aire. Entonces hay un nivel de desconocimiento, pero no malsano. Digo, no se habla de la cuestión de pueblos originarios en nuestra localidad. Es como cuando pensamos en la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano, mejor dicho. En el conurbano, en nuestra región, pensamos en pueblos originarios y lo vemos como algo lejano. Cuando a alguien le decís los pueblos originarios y se le cruza. Sí, la Patagonia o norte. No hay como una idea de que en esta región, digamos, del conurbano extendido, vivían pueblos originarios. Y sí vivían, en toda la región. A mí me llamó muchísimo la atención. Y eso que como docente, ¿no? Yo digo, mirá vos todo lo que tendría que haber enseñado, ¿no? La parte de historia, la cultura, no haberlo sabido. Pero bueno, encontramos acá dos personas que, bueno, que van a, creo que desde acá se va a empezar a hablar un poco más, son ¿no? culturas silenciosas en cuanto a los restos, ¿no? Vos ves los diaguitas, y los diaguitas, digamos, trabajaban con piedras, tenían piedras a mano para hacer sus construcciones, para hacer sus pucarás, nosotros no, o sea, los pueblos originarios de nuestra región laburaban con arcilla, con tierra, con barro, pero no es que tenían, digamos, rocas a disposición general para poder hacer sus casas, habitaciones. Con los huesos. Con los huesos. Entonces, esos restos poco vistosos, en cuanto a su duración, es lo que te diga, bueno, sí, no, acá que había, no había nada, no, había un intrincado sistema de cultura, un intrincado sistema de relaciones interculturales, que bueno, vamos a intentar, aunque sea un poquitito, echar luz. No mucho, lo que podemos, ¿no? Obviamente, pero... Yo creo que a partir de esto lo lleva a profundizar más todavía, ¿no? Sí. A investigar más y más y más, sí, y querer saber más, porque bueno, y cuando llegaron a los museos a buscar toda esta información, ¿qué sintieron? ¿Que estaban, que existieron, que encontraron datos? El hecho de haber podido tener en las manos de uno, ¿no? Esos restos de esos artefactos, esas piezas, digamos, de esas culturas milenarias, y saber que el objeto que estabas teniendo en tu mano había sido moldeado por un originario hace 1500 años atrás, sí. 1500 años como una referencia, porque no se han ido datando todos los objetos por el valor, o sea, puede haber objetos más cercanos en el tiempo o puede haber objetos más lejanos en el tiempo. Pero bueno, vamos a basar, y vos decís, bueno, hace 1500 años, digamos, había un tipo o una tipa a 5,5 kilómetros del casco urbano de la actual Campana, viviendo y moldeando esta estructura, y la tocó esa persona, y la tengo ahora, o sea, sí, es fuerte, digamos, para los que tenemos algún mambo con eso, es fuerte, interesante, ¿no? Sí.
Bueno, ¿y cómo comenzó, ¿no?, a proyectarse este documento? ¿Cómo comenzó a producirse, no? Caímos al túmulo. Sí, básicamente fue... No, desde la decisión hasta la acción pasó muy poco. Nos subimos en auto, fuimos sin saber que teníamos que pedir permiso. Hay una partecita, ¿no?, que está filmada ahí. Sí. Que Tenemos... cuando lo vi me encantó. Yo, ay, mira qué bonito, qué lindo para poder... Porque bueno, uno que viene de pueblo, ¿viste? Y antes uno quería investigar, quería saber cosas. Caminábamos, qué sé yo, buscando cosas. ¿Y nosotros qué vamos a ver? Sí, estuvimos atinados en esta decisión de filmar absolutamente todo lo que hiciéramos, porque sabíamos que en algún momento íbamos a necesitar esos fragmentos para hacer alguna compilación, como los trailers que hicimos. Bueno, lo del Museo de la Plata, aparte de lo que mencionó él, tiene otra cosa increíble. Fue en época de pandemia y son dos las cosas increíbles. Lo paseamos incluso por las áreas restringidas del lugar, de la mano de un investigador del CONICET y miembro del staff del Museo de la Plata, que es el doctor Mariano Bonomo, que es aparte licenciado en antropología, doctor en ciencias naturales y es la columna vertebral teórica de nuestro trabajo. Y aparte, la segunda cuestión es que estaba el cementerio, el Museo de la Plata cerrado. O sea, nosotros caminábamos, escuchamos el ruido de nuestros pasos, ese eco, esa reverberación increíble. Aparte, el Museo de la Plata es uno de los mejores en el mundo. Sí, de su especie. Entonces fue una experiencia toda muy muy fuerte y aparte reveladora, porque si no hubiéramos ido al Museo de la Plata, no hubiéramos hablado con el doctor Bonomo, no hubiéramos estado ahí, nosotros ya habíamos grabado cosas que eran inexactas o que habían sido superadas, por así decirlo. Por ejemplo, esta cuestión de los pueblos originarios, la especificación de las tribus, ¿no es cierto? Así que nada, fue vital. Después también estuve escuchando que también en su momento querían o habían mandado también a Francia, puede ser, algún elemento de estos encontrados. Sí, él lo va a explicar mejor, pero en un momento hubo un problema con el tema del éxodo de estas piezas, ¿no? Porque en un momento había muchos hallazgos. De hecho, en el túmulo de Campana hubo una gran cantidad de hallazgos. ¿En qué año más o menos? Estamos hablando que la primera expedición al lugar, la primera excavación sistemática que se hizo fue a finales del siglo XIX, 1878, 77, 78. Estaban a cargo Pedro Pico y Estanislao Ceballos. Y en un momento lo que pasó es que se fue de las manos esta cuestión de que los restos iban a otros museos, a otros lugares del mundo. De hecho hay no sé si es una leyenda o algún dato sin confirmar, pero lo que se habla es que uno de los 30 y pico de esqueletos humanos completos que encontraron en el lugar se le entregó a Charles Darwin, lo cual deja ver la relevancia del lugar, la relevancia de la investigación. Pero sí, en un momento hubo un problema porque había muchos hallazgos y finalmente lo que hoy queda en poder para los argentinos, los campanenses podamos ver, entra en un par de cajas. O sea, se perdió muchísimo material. Así que, bueno, y Joel me iba a contar de cómo comenzó toda esta producción. Sí, a ver, la primera, vamos a hacer una aclaración porque si no parece que somos unos ilegales. La primera vez sí fuimos sin permiso, es cierto. Eso también iba a preguntar. Seguimos, digamos, sencillamente seguimos un camino y entramos al lugar y hasta que apareció un tractor y bueno, nos comunicó que estábamos en propiedad privada, así que creo que lo sospechábamos igualmente, ¿no? Sí. Entonces nos dijeron que teníamos que pedir permiso. Después las visitas siguientes sí fuimos con permiso, tramitamos los permisos gentilmente. Siempre, esto vamos a reconocerlo, siempre nos dieron los permisos necesarios, han sido muy... Las dos partes, la parte privada y la parte pública, sí. Porque se necesita un permiso privado para acceder a lo que es el territorio de la Compañía Sudamericana de Fósforos Océano. Pero el túmulo mismo es patrimonio ya no privado, sino del pueblo argentino, del Estado. A cargo de ese permiso, o sea, el permiso lo tenemos que gestionar con el ingeniero Daniel Loponte, que esto que vos decías en un momento dan ganas de seguir adelante con la investigación o de seguir con estas temáticas. Bueno, el ingeniero Daniel Loponte es una puerta nueva que se podría abrir, porque es quien hoy tiene a cargo la investigación, nos dio un permiso
hasta la posteridad, porque estaba muy entusiasmado con que hubiera gente interesada en hacer un trabajo sobre eso. Yo les digo una y otra vez, los felicito por encontrar jóvenes, ¿no?, que están tan entusiasmados en estos temas y que, bueno, para seguir trabajando más todavía. Claro, bueno, lo que pasa es que en un momento tuvimos que poner un freno en el sentido de que si seguíamos abriendo puertas, no íbamos a terminar nunca. Eso es un problema que nos ha pasado siempre, que hay un momento que poner bueno, hasta acá. Porque si no, por ejemplo, con el documental del cementerio siempre nos dicen, le faltó esa tumba, le faltó esta tumba, y nosotros mismos sabemos que sí, pero no le podíamos dar un cierre, porque era un trabajo que arrancó en 2019 y terminó en 2021, o sea, 3 años calendario distinto y no lo terminábamos. Bueno, acá también esto arrancamos. Y ya íbamos por las 3 horas 15 de documental. Claro, o sea, exactamente. Una miniserie, no un documental. Exactamente. Pero no, a ver, es cierto, o sea, siempre van quedando, es más, hay partes que hemos recortado para que no fuera, digamos, extensísimo, hay recortes, digamos, de párrafos y de entrevistas, pues si no en un documental de 6 horas, digamos, está bien el contenido, pero la gente... O sea, intentamos, sin resignar nada de información que sea relevante, jugosa para el acervo cultural de Campana, pero intentamos que no sea un bodrio también, porque es difícil hacer un documental sobre una cuestión tan específica, tan desconocida, y mantener la atención de la gente durante 1 hora. Pero si durante 1 hora es difícil, imagínate si lo hubiéramos hecho de 2 horas o de 3. Claro, pero este es el capítulo primero, ahora viene después. Ponele, sí, esa sería una buena solución, claro. Esa es una alternativa. Sí, para seguir investigando y hablando. Contame, Joel, lo que me iba a decir de esto que quería saber sobre la producción de más allá que lo hizo... En cuanto a la producción, ¿no? A ver, en cuanto a todos los integrantes que participamos, decís vos. Sí. Sí, a ver, tuvimos un rol fundamental en lo que ha sido la edición, que es Nacho Ibáñez. Nacho, digamos, el rol de Nacho, que hoy no pudo estar acá, pero bueno, el rol de Nacho en la edición ha sido, digamos, un laburo titánico para enlazar la gran cantidad de cámaras y fuentes que teníamos para filmar. Ha participado también Mariana Soto, o sea, un pilar dignificante, digamos, de femenino en nuestro grupo, o sea, que realmente también le encanta la historia y le encanta participar y está siempre haciendo el aguante ahí. Las filmaciones con Mariana, aparte dan un look a veces de que estamos en Egipto, porque hemos ido al túmulo y Mariana con el parasol en el sol abrasador y yo me sentía que estaba en la India, en Indiana Jones, algo así. No. Mariana, bueno, unos participantes que también más ha sumado, ha participado Jorge Bar como entrevistado, también Jorge dignifica, o sea, todo lo que toque, donde está Jorge es palabras mayores, sí. ¿No? Jorge tiene un rol que no lo voy a spoilear, pero tiene un rol, digamos, también en toda esta cuestión. Digamos que es una palabra muy autorizada. O sea, ha participado el profesor Andrés Suardini también, ha participado Juan Cruz Fernández, bueno, Esteban obviamente, digamos, en su rol de productor, director, ejecutivo, central, no, una banda de gente que ha participado para que esto sea, digamos, un producto interesante, ¿no? Más que la verdad que es tan lindo escucharlos. Les cuento, yo siempre cuando están, ¿no?, explicando de la película, dónde se hizo, cómo se hizo, me encanta esa parte, ¿viste? Porque entonces le pone más interés a las cosas, pero bueno, me pasa a mí. Ojalá que tengan mucha suerte en esto y puedan continuar haciendo más investigaciones que son tan necesarias para todos nosotros, ¿no? Saber dónde estamos, porque como ustedes decían, no es solamente cuando estuvieron los hermanos Costa, sino es mucho antes, y una pena no haberlo sabido antes, porque yo siempre me quedo como, no lo enseñé, no lo supe, y bueno, pasan esas cosas. Es la cosas, sensación, ¿no?, que tenemos en general, porque todo fue un proceso de aprendizaje, no es que nosotros llegamos con un conocimiento y lo expusimos, no, lo fuimos aprendiendo, procesando mientras lo hacíamos. Y una preguntita, ¿ustedes saben de cómo vino esta comunidad ahí de indios? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó ahí? Ha habido movimientos a nivel étnico, puntualmente una de las etnias, digamos, la fundamental de allí, está establecida de más o menos unos 2000 años, o sea, pudo haber estado más tiempo allí.
Después hay pueblos que han ido avanzando sobre esas etnias, por ejemplo los guaraníes, que los tenemos, digamos, muy internalizados. Ahí no spoileo el documental porque no hablamos sobre los guaraníes. Sí. No, ya lo reté una vez porque al final dijo cuál era la tribu específica, eso lo tienen que ver en el documental. Pero bueno, me refiero a los guaraníes porque los guaraníes no hablamos sobre ellos. Anticipamos una cosa, no son guaraníes los del círculo, porque siempre está esa idea de eran guaraníes. Sí. Pero en la zona de islas hubo guaraníes, es más, nombran guaraníes a veces como poblaciones originarias, pero no era la central. Los guaraníes, por ejemplo, no son un pueblo originario que está hace 3.000 años en nuestra región. Los guaraníes bajaron del Amazonas aproximadamente en el año 1000 después de Cristo, 700 después de Cristo. O sea, no es un pueblo que estuvo milenariamente en nuestra región. Era un pueblo, digamos, que lo llaman los romanos del Amazonas. Es un pueblo muy belicoso, que ha tenido incluso conflictos con los originarios nuestros reales, ha tenido conflictos con los querandíes, digamos, el peor error que podemos digamos, también cometer cuando pensamos en la región nuestra y los pueblos originarios es pensar que era una armonía, digamos, copada, y que estaba todo bien, y que no, había unas batallas increíbles, cruentas. Había lucha por el espacio, había lucha por la dominación de una tribu a otra, o sea, había una realidad muy compleja entre los distintos pueblos originarios que también en algún punto se reflejó en nuestra región y las distintas culturas que lo fueron poblando, ¿no? Pero no es una cosa lineal, no es que desde que Dios puso al hombre y la mujer en la tierra, separó un cachito de tierra para tal etnia y se quedaron ahí quietitos. No, se fueron moviendo por todos lados desde que el ser humano ingresó al continente americano, más allá de las distintas teorías, si fue por el este, por el norte o por... Hay tantos misterios, ¿no? No, sí, pero a ver, pero todas las teorías, incluso de población, el problema es eso, ¿no? Cuando vos laburás con investigaciones que no tenés fuente documental. O sea, porque ya vas mucho también al campo de las teorías y cómo te banca cada investigador sus teorías, ¿no? Pero cuando vos vas, digamos, a investigaciones ya, sobre todo, digamos, de rango prehistórico, cuando no tenés ninguna fuente documental para apoyarte, es donde empieza, digamos, a jugar mucho más el campo conjetural, ¿no? Y, digamos, cuando no tenés ciencias de apoyo. Eso sobre todo con el tema de las poblaciones, ¿no? Hay muchas teorías distintas. Pero sí, nuestra zona está poblada, eso sí lo podemos decir de forma milenaria. Así que bueno, chicos, el día entonces, 29 de septiembre, se estrena... 29 de septiembre en la Escuela Normal Eduardo Costa, el 15 de septiembre fue el aniversario, pero ellos van a festejar, y me parece muy bien, todo el mes. O sea que el 29 de septiembre, en el marco de las celebraciones del aniversario de la Escuela Normal, a las 18:30 horas citamos a todo el mundo a que venga a congregarnos y a las 19 horas comenzamos la proyección, que va a durar más o menos 1 hora y estimamos que finalizada la proyección haya una media hora de charla o de responder algunas preguntas. Claro, exactamente. Muchas preguntas, creo. Muchas preguntas. Yo, por ejemplo, me gustaría saber de qué se alimentaban, cómo se vestían, cómo eran sus casas. Bueno, ahí vas a tener muchas respuestas porque en un momento estamos en el documental delante de una representación física de un lugar de la misma etnia, o sea, ahí vas a tener una idea por ese lado. Porque, como vos decís, nosotros pensábamos que siempre había guaraníes, además en la parte de Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, Uruguay, ¿viste? Es más, tenés gente que viene descendiente de guaraníes y que algunas cosas por ahí podés rescatar. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísima suerte y ojalá que sigan trabajando así de esa manera. El tema